ciudadana de los proyectos que se presentaron parece como que fue un engaño del ayuntamiento hablar de proyectos muy glamurosos, decían, o ecológicos, y que al final no va a quedar nada de eso. Parece como que se engañó en el tipo de villa que se quería construir. Yo creo que nunca se engañó absolutamente a nadie, y lo digo con todas sus letras, y sobre todo como autoridad responsable del Ayuntamiento de Guadalajara. Me parece que nosotros teníamos un planteamiento inicial derivado de una situación económica que tenía características que nos permitieron pensar en un proyecto ambicioso. Creo que el pensar en un proyecto ambicioso nos permitió de alguna manera lograr una gran participación de personas. El presentar un proyecto ambicioso nos permitió tener 8 empresas participantes en la licitación. El presentar un proyecto ambicioso nos permitió de alguna manera generar una gran expectativa. Y bueno, hoy lo digo con todas sus letras, lo comenté en la sesión de ayuntamiento. Creo que algo que es muy importante reconocer es que hoy no tenemos en Guadalajara ninguna propuesta fuera de Puerto de Guadalajara para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario con una inversión ni siquiera de la mitad de lo que va a ser Villa Panamericana. Y creo que eso en temas de empleos, de inversión económica, es algo que no podemos tampoco dejar de reconocer. ¿La culpa fue de la crisis, de que este proyecto ambicioso no se haya podido concretar? No diría que la culpa. Yo simple y sinceramente diría que los proyectos siempre van sujetándose a los diferentes cambios y a las demandas que se van requiriendo. Ciertamente aquí la crisis financiera nos obliga a hacer un planteamiento diferente. Doctor, pero nunca se pensó en que la empresa desarrolladora fuera la que finalmente presentara estos proyectos, en vez de que se hubiera perdido tiempo y dinero con los arquitectos. 17 millones no es cualquier cosa. No, y por supuesto, y perdón que insista, no se pierden los 17 millones, que eso es lamentablemente algo que creo que se ha interpretado de manera inadecuada, porque los 17 millones forman parte del pago de 2 de 5 etapas. La etapa de los estudios de los predios, que está completamente concluida y la información está en el fideicomiso y disponible para el socio desarrollador, y la etapa de los proyectos conceptuales. Los proyectos conceptuales habrán de ser parte del proceso sobre el cual se está trabajando en caso de que los arquitectos decidan de seguir colaborando en este sentido. ¿Puede quedar algo por cada proyecto conceptual? Depende mucho del número de metros cuadrados, de las alturas, etc. ¿Un máximo mínimo? No tengo idea. Mañana va a haber una reunión con gente de Bosco y con estos arquitectos. Van a tener que definir si se quedan o se van del proyecto. ¿Hay alguien del ayuntamiento que vaya a estar? Sí, vamos a pedirle, en este momento está el arquitecto Palomar, precisamente en México, y entiendo que Víctor Martínez se incorpora el día de mañana para estar presente en las diferentes reuniones. Quiero ser muy enfático, nosotros lo que nos interesa es que los arquitectos se queden. Porque por supuesto que la grandeza del proyecto, con la multiplicidad de opiniones y particularmente opiniones tan interesantes y tan vanguardistas como las que recibimos, pues sin duda se va a ver muy fortalecido. Pero ustedes pueden convencer a quedarse que el proyecto va a ser totalmente diferente, más económico y que no es lo que ellos han presentado. Desde un principio nosotros les platicamos a los arquitectos que los proyectos tienen que adecuarse a las necesidades económicas del momento, de tal manera que ahí no va a haber ninguna sorpresa. Les insistimos mucho en el estudio de mercado, les insistimos mucho en la necesidad de la viabilidad económica. La viabilidad económica es indispensable para que las cosas caminen. ¿Y cuántos crees que se puedan quedar? No sé, pues no sé, habrá que esperar. Yo no he tenido contacto con ellos, a diferencia de lo que hoy se dice en un medio de comunicación, no me he reunido con los arquitectos. Se reúne precisamente el socio desarrollador de acuerdo a los establecimientos que así quedaron en el propio fideicomiso. ¿Cuál va a ser el papel de la misma que habló la regidora Celia? ¿Era de las 5 etapas que menciona de los proyectos? ¿Ese es el costo total de las 5 etapas? Lo que sucede es que se va planteando las etapas. La verdad de las cosas, creo que ella tenía ahí registrado las primeras 4 etapas, no estoy completamente seguro, pero lo que sí quiero ser muy enfático es que las únicas etapas que se han pagado son la etapa 1 y 2. Etapa de estudio del predio y etapa específicamente del proyecto conceptual. Sí, creo que algunos arquitectos todavía les debemos alguna de las etapas. Pero las siguientes etapas no les deben dinero para pagárselo, no están obligados a pagar. No, el contrato es muy claro en ese sentido que firmamos con los arquitectos, tanto los locales como los internacionales. Los arquitectos se pueden ir, pero el proyecto se queda con el ayuntamiento. Claro, el proyecto conceptual de alguna manera es parte del ayuntamiento, todos los estudios que se hicieron sobre el predio son parte del ayuntamiento. Por supuesto que los arquitectos, como son arquitectos, la mayor parte de ellos de firma, podrán exigir que ese proyecto no pueda ser utilizado bajo ninguna circunstancia para construirse, por ejemplo, en algún otro sitio si ellos no dan su aval, lo cual obviamente está dentro de su derecho como autores del mismo. Alcalde, en cuanto al riesgo que le ve de aquí a que se construya la primera, o sea, se coloque la primera pieza a la villa, ¿cuál es? Yo creo que los riesgos son natos de todo lo que estamos viviendo. Nadie nos imaginamos que íbamos a tener influencia y tuvimos una economía detenida casi 3 semanas. De alguna manera nadie previó, y lo digo con todas sus letras, que fuéramos a tener una crisis económica como la que tuvimos y las cosas están saliendo adelante. Yo creo que ahorita nuestra obligación es buscar los mecanismos que nos permitan seguir cumpliendo con los objetivos para poder cumplir de esta manera con un gran proyecto como la Villa Panamericana. Hoy, insisto,
muchísimas ciudades estarían muy contentas de tener en sus manos proyectos como el que día a día pusimos la primera piedra, como es parte de Guadalajara, aunque el regidor Caro dice que nunca se van a construir los edificios, pues lo único que sí es claro es que si nosotros no hubiéramos dado el paso, definitivamente nunca se hubieran construido. Pecan de desinformados, de desconocimiento los regidores, pero le atañen o le echan la culpa a su equipo de trabajo. Yo creo que no hay ninguna razón para ello. Los señores regidores tienen una intervención, tienen un espacio específico en el comité. Algunos de ustedes incluso solicitó las actas del comité a través de transparencia, de tal manera que ninguno de los regidores se puede considerar, ni mucho menos, fuera de la información, y de veras hago un llamado muy atento a que actúen con responsabilidad. Una parte fundamental del trabajo que hacemos como gobernantes es participar en las decisiones, y no por dejar de asistir a un espacio de decisión podemos sentir que no tenemos responsabilidad en ello. La imaginación de los pobres, ¿cómo le cae? Yo creo que es un concepto que el arquitecto maneja de una manera muy clara. Lo que está de alguna manera transmitiendo el arquitecto es, imaginémonos de alguna manera cómo contribuimos para hacer un espacio mucho más equitativo. Y esto es algo que de manera recurrente escuchamos en muchas ocasiones, ¿no? No casas de Infonavit ni nada. No, el simple presidente lo que está planteando es, imaginemos un concepto de un espacio que es equitativo. ¿No se dejó crecer mucho este problema ante la falta de información para la gente que está? No veo por dónde, quizá algunas personas sí lo podrían interpretar, pero creo que los espacios estuvieron abiertos en ese sentido. Oye, que estos temas de las rentas que se aprobaron hoy en los inmuebles no son demasiadas, sale muy caro, no es una suma total, pues, pero son rentas de 40,000 al mes, de 20,000, es demasiado. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene necesidad de rentar espacios debido a que no tenemos nosotros espacios disponibles para llevar actividades que el propio Ayuntamiento realiza. Los espacios que estuvieron cuestionados están fundamentalmente relacionados con sitios muy amplios, uno de ellos que son 2 pisos y un edificio, o el otro es un edificio completo, el que está aquí precisamente, que es el centro de capacitación del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero no son muy caras las rentas y no deberían buscar inmuebles más económicos. Por supuesto que para llevar a cabo la solicitud de la renta se hace un estudio de mercado para conocer cuánto vale la renta y de esta manera poder proceder a su contratación. ¿Le están gastando mucho? ¿No crees? Me encantaría no gastar nada. Esa es la respuesta. Había una crítica de los regidores que decían que si esas rentas en realidad se invirtieran en construcciones que hubieran tenido edificios propios para Me parece que habría que verlo, ¿no? Se calcula más o menos que una renta equivale al 1% de lo que sería el costo total de un edificio, ¿no? Entonces yo creo que es una aseveración que sin duda es interesante desde el punto de vista de una medida administrativa que se podría buscar, pero que sin duda también hay que reconocer es complicada desde el punto de vista de la fluidez económica que tiene el ayuntamiento. ¿No hay ahorita planes para construir? No, nosotros no tenemos... ¿Y evitar la renta? No tenemos ningún plan en ese sentido. ¿O no han encontrado algún lugar? No, simplemente creemos que no es en este momento en una de las prioridades que tiene el ayuntamiento, que más bien, como ustedes se han dado cuenta, nuestras prioridades están hacia la infraestructura, el fortalecimiento del centro, etc. Gracias. En materia de los contratos, yo les decía que cada proyecto es diferente el costo individual. ¿No nos pueden dividir el costo de cada proyecto o darnos una copia de contrato? Porque lo hemos pedido desde ayer y no hemos recibido para que está hablando. No, es que bueno, ayer apenas lo pedimos, pero ayer no lo vieron, o lo venimos a pedir a ver si factura. Para aclarar pues, algunas cuestiones que se han dado. Para Pero yo estoy en una punta punto, pero ustedes son bueno, el alcalde, sin embargo,